Estamos aquí reunidos, Señor. Te pedimos grandemente por la predicación del día de hoy, por las alabanzas, por cada uno de nuestros hermanos que están aquí. Habla en nuestros corazones, Señor, con tu palabra, para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de ti, Señor, y que busquemos siempre la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús, para que buscamos ser como nuestro Redentor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hacer una lectura bíblica, por favor, si me acompañan, a Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Un fuerte amén cuando estén allí, hermanos, para que podamos leer esta palabra de nuestro Dios, que nos dejó estas enseñanzas maravillosas para el crecimiento de nuestra alma, hermanos. Amén. Y dice la palabra del Señor así: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos,
temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, gocémonos con las alabanzas delante de nuestro Dios. ¿Cuántos vienen? Bueno. Quisiera que se oyera hasta afuera, donde está la cola esa de votantes. Más fuertecito. No el piano, en la voz, hermanos. ¿Cuántos vienen a adorar al Señor? A ver, ¿sí? Bueno, vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece? Este canto estos tres cantos que vamos a entonar tienen una secuencia. En realidad ya los hemos cantado muchas veces, pero uno se llama Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, ¿no? Y la otra se llama Grande es tu misericordia. O sea, una vez que su vida está consagrada, viene la fidelidad del Señor, ¿no? Grande es tu misericordia. Y digo tu fidelidad. Y luego la final, la última se llama Cuando mis luchas terminen aquí. O sea, cuando ya estemos en la presencia del Señor, ya van a terminar nuestras luchas y ya no vamos a votar por nadie. No vamos a tener ningún tipo de miedo a hacerlo, porque vamos a tener un solo gobernante que va a gobernar los cielos y la tierra, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien.
lávame otra vez. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Para siempre es su gracia salvadora. Y este canto, su fidelidad es maravillosa, grande. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos
eso tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor. Grande Señor es tu fidelidad. ¿Alguna vez ha sido infiel el Señor en tu vida? Nunca, ¿verdad? Todo el tiempo ha sido fiel, ¿verdad? Por su gracia estamos aquí y seguimos recibiendo esa fidelidad tan hermosa que el Señor nos ha dado. Este tema se llama Cuando mis luchas ya se acaben aquí. ¿Cuántos no quieren estar así, no? Cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en los cielos esté, cuando al Señor yo contemple ahí, gloria por siempre será para mí. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver. Gloria por siempre por mí ha de ser. Cuando por gracia yo pueda tener en sus mansiones morada de paz, cuando por siempre su faz pueda ver, gloria por siempre será para mí. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver. Gloria por siempre por mí ha de ser. Gozo infinito será contemplar a los salvados que ahí estarán, mas la presencia de Cristo gozar, gloria por siempre será para mí. Gloria será, Gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver. Gloria por siempre por mí ha de ser. otra vez esa será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver. Gloria por siempre por mí ha de ser. Amén. Pueden tomar asiento.
mis hermanos. Bueno, creo que ya me ganaron los niños, ya van rumbo a su estudio, hermanos. El día de hoy tenemos como predicador a nuestro hermano Jonathan Godoy, con la segunda parte del carácter del cristiano. Preparemos nuestros corazones, hermanos, ¿verdad? Porque es el carácter del cristiano. Qué difícil es cuando venimos de no creyentes. Muchas veces a mí me dijeron, ¿qué te prohíben en tu religión? Eso es lo primero que me dijeron, ¿verdad? Y le digo, no me prohíben, el Señor pone algo en mi corazón y convicción para obedecerle. Y ya cuando lea la Biblia, entonces Él me dirá qué cosas puedo hacer y cuáles no me convienen hacer. Los dejo con nuestro hermano. Abramos nuestro corazón, hermanos. Grande, grande, y que el Señor nos ilumine esta tarde. Adelante, hermano. Muy buenos días, hermanos. Veo que somos poquitos porque, pues, día de votaciones, ¿verdad? Me quito el... Ah, sí, cierto. No, a mí también me tocó votar. O justo vengo desde allá de votar. Y, híjole, estuve a punto de no venir. Pero gracias a Dios que Dios puso los medios, el transporte y todo apropiado para que llegara a tiempo con bien. Y bueno, ya estamos aquí, hermanos. Finalmente vamos a ver la continuación de nuestra lección, la lección que nos toca, y es la de Tito 2 del 1 al 10, que es el carácter cristiano en acción, partes 1 y 2, hermanos. Perdonen siendo despeinado o arrugado, el viajecito estuvo tremendo. Si alguien me puede proporcionar agua, se lo agradecería mucho. Ay, muchas gracias. Pues hay un comentario muy bonito que encontré del comentarista Adam Clarke sobre el capítulo 2 de Tito. Y el comentario dice esto, y cito, se los quiero leer. Pocas porciones del Nuevo Testamento superan este capítulo, el capítulo 2 de Tito. Muchas gracias. Dice Adam Clarke, bien pudiera conformar el credo, sistema de ética y el libro de texto de cada predicador cristiano. La pregunta es, ¿hay algún hombre que quiera saber cuál es el deber de un ministro del Evangelio? Envíenlo al segundo capítulo de la Epístola a Tito para una respuesta completa. ¡Wow! Así que en el primer capítulo vimos cómo se le pidió a Tito que completara la organización de las diversas iglesias de la isla de Creta, ¿no es cierto? Para que por medio de la obra de ancianos consagrados callaran la voz de todos aquellos cuyas falsas doctrinas y prácticas estaban contaminando las iglesias. Y para que también, ¿qué otra cosa? Para que también pudiera florecer la vida en la congregación. ¿Y por qué no haya un futuro avivamiento ahí? Y esa fue la sustancia del capítulo 1. ¿Lo recuerdan? Esa fue la sustancia del capítulo 1. Así que volvamos a leer los 10 primeros versículos del capítulo 2. ¿Les parece? Así vamos a leer cómo debe enseñar Tito a diferentes grupos de personas en la iglesia. Ahí está la clave. ¿Cómo debe enseñar Tito a diferentes grupos de personas en la iglesia? Dice la palabra de Dios en Tito 2, del 1 al 10. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Como lo verán aquí, hermanos, Pablo nos da mandamientos relativos a la conducta adecuada para varias clases de individuos: ancianos, ancianas, casadas jóvenes, hombres jóvenes. O sea, Tito debe darles ejemplo a todos ellos, ¿no? Y esclavos también esclavos. Y en este capítulo 2, Pablo concentra la atención de Tito sobre la vida familiar y la individual. La vida familiar y la individual. Y todo este capítulo trata de lo que podríamos llamar el carácter cristiano en acción. Así que vean cómo empieza el capítulo, hermanos. Ya vimos la parte 1, que fue más que nada para mujeres, ¿no? Ahora más que nada se va a enfocar en los varones. Vean cómo empieza. Pero tú. Fíjense qué bonita manera de apartar los conceptos. En el original griego las palabras sude, que es pero tú. Vean cómo lo que hace. Conectan a Tito estas palabras y al mismo tiempo los separan de las personas corruptas que vimos en la lección final del capítulo 1. ¿Recuerdan? Pero tú, está marcando algo que vimos. O sea, lo está separando de todos los contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Recuerdan? En fin, los enemigos de la fe que estaban causando tanto daño en Creta. E inmediatamente después, como si golpearan el escritorio para que Tito le ponga atención, Pablo suplica a su discípulo que su vida y su enseñanza deben marcar un agudo contraste entre ellos. Tito debía ser una luz en medio de la oscuridad. Debía convertirse ahora sí que en el parteaguas de todo lo que se estaba viendo en aquella isla. Que fuera una distinción, alguien que pone la diferencia, ahora sí que un revolucionario, pero para la gloria de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que ser a esa excepción también donde quiera que estemos, ¿no es así? Amén. ¿Qué dice Pablo? Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vean, la palabra sana se traduce del griego ugiaino, de donde sacamos la palabra higiene, ¿sabían? Sana es ugiaino, que es de higiene. Aquí se refiere a qué? A todo lo saludable, lo puro, donde no hay corrupción. Es una palabra que Pablo utiliza hasta 9 veces en las epístolas pastorales, 5 veces en Tito. Y siempre en sentido de que la verdad produce bienestar y crecimiento espiritual. La idea detrás de esta frase tiene que ver con vivir correctamente. No solo pensar correctamente, ¿sí me entienden? Tiene que ver con vivir correctamente, no solamente con pensar correctamente. Aquí la versión Dios habla hoy traduce esto así más o menos. Lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Lo que vivas, más que nada, lo que vivas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Y la Nueva Traducción Viviente dice aquí: fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Lo repito, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Interesante, ¿no? Está muy bonito. ¿Qué sucede por otro lado con los que no se conforman con la sana doctrina? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué pasa con los que no les importa lo que ya está aquí revelado en las Sagradas Escrituras? Ustedes lo saben. Lo que Pablo le enseñó a su otro discípulo en 1 Timoteo 6:3. Lo que Pablo le enseñó tan claro. 1 Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué tiene? Está envanecido, nada sabe. Y hay tantos que se dicen maestros religiosos y enseñan tanta tontería. Ya sea porque quieren mostrar su amplio criterio, ahorita con la teología liberal, ¿qué tal? Quieren mostrar su amplio criterio, que son abiertos a tanta cosa, o todo en el nombre de la tolerancia. Bueno,
No, hay que usar el discernimiento y refutarlos. En realidad son mustios, ¿sabían? Se hacen los tolerantes y humildes, pero están envanecidos y no saben nada. Vamos a 2 de Timoteo 3. Acompáñeme a 2 de Timoteo 3. Vean lo que Pablo le dijo aquí también a Timoteo en su segunda carta, 2 de Timoteo 3, versículos 8 al 15. Del 8 al 15, que dice: y de la manera que Janes y Jambres, o sea, 2 de los brujos egipcios, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos. Pero tú, o sea, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas las me ha liberado el Señor. Todo eso escribe Pablo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas, ¿qué dice ahí el versículo 13? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este versículo me encanta y me acuerdo cada vez que veo algo que me trata de engañar. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En fin, hermanos, lo que vivamos, qué precioso, ¿no? Lo que vivamos, que sea bíblico. No podemos escapar de esto. Ya nos subimos en este barco, mis queridos tripulantes, ¿no? Y la verdad, yo jamás quisiera bajarme. ¿Para qué? ¿Para andar de aquí para allá con los que viven una vida vacía? ¿Para qué? Ahora sí que regresar a Egipto, ¿no? ¿Para qué? Y Pablo simplemente quiere que Tito cumpla con la orden que le dio el Señor Jesús, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto también aplica a nosotros, ¿no es así, hermanos? En Mateo 5, acompáñenme a Mateo 5. Vean qué privilegio y al mismo tiempo cuánta responsabilidad nos da el Señor cuando dice a los creyentes, en Mateo 5, versículos 13 al 15. Mateo 5, del 13 al 15. Todos se lo saben, espero que sí. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ahora seguimos con otro punto, hermanos, lo que sigue, ¿qué enseñarle a los ancianos? Tener personas de todas las edades en la iglesia, principalmente audiencia joven, pues hace que la iglesia parezca estar llena de energía, ¿no es así? Pero también la convierte en un potencial para los problemas. ¿Por qué será? La inmadurez, inestabilidad, qué sé yo, ¿no? Por lo tanto, Pablo da consejos a Tito de cómo ayudar a diversos tipos de personas. Y esto lo comenzamos a ver desde el versículo 5 del capítulo 1, ¿lo recuerdan? Ahí en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses, ¿qué? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Que los ancianos, recordarán que vimos que es un anciano. La palabra se introduce de aquí del griego presbúteros, de donde sacamos la palabra presbiterio, ¿no? Y son un grupo de hombres sabios reunidos para tomar decisiones. Se usa generalmente en el Nuevo Testamento, casi siempre enfatizando la madurez necesaria en los líderes, ¿no? Como Levítico 19:32, anótenlo. Levítico 19:32 dice: delante de las canas te pondrás en pie y honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor.
En épocas antiguas se llamaban ancianos a los hombres mayores de la comunidad, ¿no? Y gobernaban al grupo y tomaban todas las decisiones importantes. Recordarán que consultamos muchos pasajes en Éxodo, ¿recuerdan? Donde Moisés junta a numerosos ancianos gracias al consejo de su suegro Jetro. También tenemos pasajes como Job 12:12, Job 12:12 que dicen en los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. Proverbios 16:31, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Y nosotros que estamos usando Just for Men, ahí está, corona de gloria. Recuerden después cómo nombraron ancianos en el Nuevo Testamento, en Hechos 14:23 y Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahí está, constituyeron ancianos. Bueno, pues Tito tenía algunos candidatos ancianos entre los cristianos de Creta, pero en ese lugar la cosa no era tan fácil. Ya sabemos más o menos por qué. En esta ocasión los ancianos de la isla tenían que ser abordados con tacto, con amor y con mucha sabiduría y discernimiento, encontrar al que sea sabio en ese lugar. Otra cosa, aparte de que no era fácil encontrar a alguien maduro en Creta, ya que los encuentras, podían ofenderse con facilidad al ser enseñados por un hombre más joven como Tito. No era cosa fácil. Luego, ¿dónde están los requisitos? Lo que sigue en el pasaje, hermanos. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Vamos a ver cada uno. Sobrios. Los ancianos, de acuerdo a Pablo, deben vivir con la madurez y la sabiduría que sus años les conceden. Sobrios se traduce del griego nefalios y significa también solícitos, templados. También se refiere a no intoxicados por el vino, o sea, hombres en su juicio, pues. Como 1 Corintios 15:34, ¿no? Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hay una frase de la escritora y socióloga española Concepción Arenal, que dijo: el pobre se arruina en el momento que deja de ser sobrio. Se arruina más. El pobre se arruina más en el momento en que deja de ser sobrio. Es lo que dijo Pedro en 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Amén. Sed sobrios. Siempre la palabra de Dios nos llama a estar sobrios, ser sobrios, y sobre todo los ancianos, los que más tenemos que estar sobrios, ¿no? El liderazgo de la iglesia tienen que estar sobrio. Serio, sigue. No se refiere a que todo el tiempo sean secos, sí, todos cuadrados, ¿no? Y nunca manifiesten sus emociones, ¿no? Ni tengan sentido del humor. No, la palabra se traduce del griego semnos, que es también honestos, venerables, que se hayan ganado el respeto de los demás. ¿Ven la diferencia? Se refiere a hombres maduros, pues. Pedro nos exhorta nuevamente, en 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. 1 de Pedro 4:7. Prudentes se traduce el griego sofrón, que también es ser templados, serenos, dueños de sí mismo. Que no fueres impulsivo, pues. Que no sean impulsivos. La prudencia, constantemente se enfatiza eso, hermanos. Horacio, el poeta latino, el famoso poeta latino, nació en el 65 a.C., dijo: la fuerza que no va guiada por la prudencia cae por su propio peso. Está muy bueno, muy interesante, Horacio. La fuerza que no va guiada por la prudencia cae por su propio peso.
Recuerden que el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu en Gálatas 5, ¿recuerdan? Gálatas 5:23, mansedumbre, templanza, etcétera. Cuantas tales cosas no hay ley. Y luego en Gálatas 5:24, 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, hermanos. Miren, muchos hombres maduros que yo conozco, que yo he conocido en mi vida, resulta tener un padrísimo sentido del humor. Mientras que varios que son inmaduros y toman decisiones bien insensatas, se esfuerzan por poner una apariencia de madurez queriendo hacerlos muy seriecitos. Pero eso no lleva a ningún lado. Estos mismos terminan como amargados, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado cosechan los frutos de sus malas decisiones y al mismo tiempo, al aparentar seriedad, no disfrutan las bendiciones de la vida con sencillez. ¿Sí me explicó? Nunca lograron llegar a un equilibrio emocional. Yo mismo estoy luchando con esa madurez emocional, pero todos tenemos esa lucha, ¿no? Pero hay gente así, que llega a la edad grande y no llega a ese equilibrio. Ese tipo de gentes no quería Pablo en la iglesia de Creta. Y en este tipo de cristianos cuadrados, que hacen todo mal, pero aparenta ser todo recto, llegan al legalismo. Esos cristianos Dios no desea que nos convirtamos, hermanos. Y Pablo no quería de ellos. Podemos tener sentido del humor y al mismo tiempo tener un profundo amor y respeto a Dios que solo Él merece. Dios nos hace frescos. Y miren, cuando somos obedientes a su palabra, esta nos libra de apariencias, ¿no es cierto? Nos libra de apariencias, de muchos paradigmas religiosos, externos. Y gloria a Dios por su palabra, que también nos libra de todo eso, hermanos. Dice dijo Arturo Graff, un escritor y poeta italiano, dijo, está buenísimo. Arturo Graff, nacido en 1848, escritor y poeta italiano, dice, y cito, hay algunos tan obsesionados de la prudencia que a fuerza de querer evitar todos los pequeños errores, hacen de su vida entera un solo error. Otra vez, hay algunos tan obsesionados de la prudencia que a fuerza de querer evitar todos los pequeños errores, hacen de su vida entera un solo error. Relájense, hermanos, enfoquémonos en lo que de verdad importa, no en apariencias. Por tanto, los ancianos también deben tener estabilidad, ser estables en las cosas correctas, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Paciencia es la gran palabra del griego antiguo upomone. Significa una resistencia firme y activa, no una espera pasiva. Repito, paciencia significa una resistencia firme y activa, no una espera pasiva. ¿Ven? Los ancianos no deben solamente esperar pacientemente hasta que pasen al otro mundo. Ellos deben activamente resistir los retos de la vida, incluso los desafíos de la vejez. Primera de Timoteo 4:6. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Primera de Timoteo 4:6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La paciencia. Les voy a leer otra frase. Immanuel Kant, filósofo alemán, nacido en 1724, Immanuel Kant dijo: la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Otra vez, la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Por eso es tan necesaria la paciencia, hermanos. Es otra de las grandes virtudes que el Señor nos da. Ahora vamos al siguiente punto, hermanos. ¿Cómo enseñar a los jóvenes? Nos vamos a brincar los versículos que ya habíamos visto para las mujeres y vamos a seguirnos con en nuestro pasaje, los jóvenes. Permítame un momento. Versículo 6. ¿Cómo enseñar a los jóvenes? Tito
Tito y su ejemplo práctico para los jóvenes. ¿Qué dice ahí el versículo 6? Asimismo a los jóvenes. Esta es una palabra que de enlace muestra lo que los hombres jóvenes necesitan aprender. Muestra que lo que ellos necesitan aprender no es tan diferente que lo que las mujeres jóvenes, las ancianas y los ancianos también necesitan conocer. A que sean prudentes. La palabra también es sofron y describe al hombre con la mente que tiene a todo bajo control, fortaleza mental, que ha aprendido a gobernar cada instinto y pasión hasta que cada una tiene un lugar apropiado y no más. Eso es. La Nueva Traducción Viviente traduce muy bien la idea. Dice, Nueva Traducción Viviente dice, del mismo modo anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Tan simple, ¿no? Del mismo modo anima a los jóvenes, hombres jóvenes a vivir sabiamente. Esta es la única orden que se le da a Tito para enfatizar a los hombres jóvenes, ¿eh? Pero algunas veces esta resulta difícil para hombres más jóvenes. Dice que por algo Pablo le dice a Tito, en lo que sigue, presentándote, ¿ya se fijaron? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tito era joven, igual que Timoteo, entonces tenía que ser todavía más ejemplo a los jóvenes, no importa su edad, pero que sean jóvenes, presentándote tú como en todo como ejemplo. Tito tenía que ser más que un maestro. Su guía a otros no podía ser tomada en serio si él mismo no muestra que ama al Señor en su andar diario, ¿no es cierto? En la enseñanza mostrando integridad. Ahí Tito que tenía que ser un ejemplo de estabilidad e integridad doctrinal. Si él no estaba firme en su entendimiento de las Escrituras, pues no estaba listo para liderar. Por cierto, la palabra ejemplo viene del griego typon, de donde sacamos la palabra tipografía. ¿Sabían? Ejemplo es typon, de donde se viene la palabra tipografía. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, voy a darles un breve breviario cultural. La tipografía tiene unos antiguos orígenes. Están relacionadas con la caligrafía y los manuscritos, que ya eran usados antes del año 2500 antes de Cristo. En los tiempos bíblicos, si alguien hacía un hueco o un relieve en una madera o piedra, y luego pasaba encima un papel y marcaba con una tiza o carbón, el relieve o el hueco iba a lograr que se marcara diferente sobre esa superficie plana. Ya desde tiempos del Imperio Romano se hacían sellos que imprimían inscripciones sobre objetos de arcilla, con relieve. Toda esta ciencia fue la que dio origen a inventos como la imprenta de Gutenberg en la época renacentista. La ciencia de la impresión era algo bien laborioso. Se tenía que crear fichas con letras en relieve, cada letrita era una ficha. Acomodarlas en un bastidor formando el texto que se deseaba imprimir, aplicar la tinta sobre el bastidor y al presionar sobre el papel solo se marcaban las letras que habían sido moldeadas con relieve, solo con relieve, y el resto no se imprimía. La figura de la letra impresa era exactamente igual en tamaño y forma a la figura del relieve. Así surgió la imprenta. ¿A dónde voy con esto? A que Pablo le estaba diciendo a Tito que sea como una figura en relieve que sirviera de patrón para los demás jóvenes. Ahora sí que debía dejar una huella, ¿no? Y los demás debían ser casi igual a él. ¿En absolutamente todo? No, porque el Señor sabe que tenemos diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes temperamentos, pero en las cualidades, eso sí. En las cualidades, en las virtudes, ser un typon, una tipografía, un ejemplo. Y como dice el pasaje ahí, ¿no? En las buenas obras y en la enseñanza. Pasamos al siguiente punto, en la enseñanza, hermanos. Del griego didaskalia, que es nada menos que doctrina. La enseñanza, que es didaskalia en griego, es doctrina. La Biblia de las Américas lo traduce con pureza de doctrina. Me gusta mucho, ¿eh? Con pureza de doctrina. Acompáñenme a 2 de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, 1, 2. No se oye mucho eco. Yo estoy oyendo mi propia voz con eco, no sé.
Segunda de Corintios 4, 1 al 2, perdonen hermanos. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, qué hermoso empieza ahí, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Vean, qué ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplo debía de ser Pablo y Tito aquí? Mostrando integridad. Es el siguiente término que nos toca de nuestro pasaje. Regresando al texto, mostrando integridad. ¿Qué es integridad? En griego es aftarsia, que significa incorrupción, inmoralidad. ¿Qué cosas? Como dice Romanos 2:7, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. ¿Qué más dice? Mostrando seriedad. Aquí el griego original dice semnotes, que significa honestidad, dignidad. Todo esto se puede lograr si ejercemos el dominio propio, hermanos. Muchas veces flaqueamos de eso, ¿no? Palabras similares las dio Pablo a Timoteo, ¿no? En 1 de Timoteo 4:2, rápidamente, no lo busquen. 1 de Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo, taipon, de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Tenemos grandes ejemplos de integridad, ¿no es cierto? Tenemos el ejemplo de Job, por dar un ejemplo. De Job, quien nunca maldijo a Dios, aun con todas las calamidades que sufrió encima. Tenemos a José el soñador, quien al ser vendido a Egipto tampoco se quejó contra Dios ni dejó de creer en sus promesas. Quien no sucumbió a la tentación, en el caso de José, con la esposa de Potifar. Quien no planeó después venganza contra sus hermanos cuando se reencontraron, sino que les dijo que todo Dios lo hizo para bien. Precioso, ¿no? Un hombre con un corazón maduro, ¿no? Tenemos el ejemplo de Daniel, sus 3 amigos, que nunca cedieron a la presión de la idolatría en Babilonia. Gente que con ayuda del Espíritu Santo pudieron tener autocontrol, a pesar de tanta presión ahí, ¿no? Tenemos el ejemplo del profeta Jeremías, quien siguió predicando juicio por 40 años, a pesar de que nadie le hizo caso. Imagínense qué paciencia, 40 años predicar y nadie le hizo caso. Nadie se arrepintió. A lo mejor 1 o 2, pero esto muestra la dureza del pecado, ¿no? Pero al mismo tiempo, fuerza, ¿no? La del profeta. Tenemos aquí a otro profeta, Elías. Tenemos también al profeta Nehemías, a Ruth, a Esther. Hermosas mujeres de Dios. Al mismo Pablo, ya viéndonos más para acá. El mismo Pablo quien escribió, sed imitadores de mí, así como yo de ¿quién? De Cristo. Y tenemos, hermanos, a tantos hombres y mujeres de fe que nos motivan a ser íntegros y a glorificar a Dios con nuestras vidas. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? ¿Qué hacemos nosotros? A veces preferimos ver a los que lo hacen todo mal para así compararnos y sentirnos mejor con nosotros mismos. Qué nefasto, ¿no? Que nuestro pensamiento sea motivar a otros a buscar la gloria eterna, ¿no? Que nuestro enfoque sea espiritualmente visionario. Que digamos junto con Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Que sea ese nuestro pensamiento. ¿Y cuál es el propósito de la vida íntegra y ejemplar que debía de dar Tito a los jóvenes? Seguimos con el versículo. ¿Qué dice ahí el pasaje? Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí, para que la enseñanza de Tito sea eficaz, tiene que estar respaldada por el testimonio de su vida, ¿no? Él mismo tiene que ser la demostración de lo que enseña. Hermanos, para que sus acusadores se avergüencen, no teniendo nada que utilizar en su contra,
El mismo Señor Jesús pudo decir a una multitud enfurecida, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Como leímos hace rato que escribió Pablo a los Corintios, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no adulterando la palabra de Dios, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. De esta manera, hermanos, nosotros también podemos dejar esa marca, esa tipografía en la vida de otros, como Tito tenía que hacerlo con todos los jovenazos cretenses, adorables criaturitas como todos ellos, ¿no? Seguimos. ¿Cómo señala a los siervos? Exhorta a los siervos. Aquí en el griego original es doulos, que significa esclavos. Muchos de ustedes lo saben. Esclavos. Tito debe enseñar aquí a los siervos creyentes sobre sus responsabilidades específicas como nuevas criaturas en Cristo. Y aquí vamos un poquito al contexto, hermanos. Lo que era siervo en ese entonces, esclavos. En el mundo antiguo, los cristianos tenían que impactar a la cultura, mezclando esclavos y amos en el entorno social del servicio en la iglesia. Esto significaba que un esclavo podía ir a la iglesia y ser un creyente, y ser, si posible, un creyente maduro o un anciano, y se podía convertir en un maestro espiritual de su propio amo. ¿Sí me explico? Podía ir un esclavo y crecer en Cristo más rápido que su propio amo y ser su propio anciano de su amo. Qué precioso, ¿no? Pero eso sí, tenía que ser siempre someterse a sus amos, ser obedientes, a que se sujeten a sus amos. Ahí dice, a que se sujeten a sus amos. Pablo no dice que los esclavos deben sujetarse a todo hombre libre, ¿ya vieron? Solamente a sus amos. Eso significa que Pablo reconocía que los siervos tenían obligaciones, pero solamente para ellos, para con sus amos. Vean, en la iglesia primitiva, el problema del esclavo cristiano era muy agudo. Se presentaba en dos sentidos. Si el amo era pagano, la responsabilidad que se le imponía al esclavo era muy grave, ¿no? Porque probablemente sería solo por medio de su conducta. ¿Y cómo el amo podía llegar alguna vez a saber lo que era el cristianismo? Solamente por la conducta del siervo, del esclavo creyente. Y el esclavo tenía la tarea de mostrarle al amo cómo era un cristiano. Y esa responsabilidad todavía sigue recayendo hoy en día. Con el empleado, con el jefe. ¿Qué tal? El empleado cristiano con sus jefes impíos en cualquier empresa. Tenemos también esa obligación de ser ejemplos para con los jefes. Al final de cuentas, hermanos, nuestra obediencia y sumisión está limitada por nuestra responsabilidad mayor de obedecer al Señor. Al final de cuentas es eso. El único objetivo, ¿no? Como dijo Pedro en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Cuando hay un conflicto entre los dos, prefiero obedecer a Dios. Y si el amo dice algo que no va acorde con la palabra de Dios y me incita a algo pecaminoso, pues ahí sí no. Ahí sí no. Me es necesario obedecer a Dios. Pero mientras todo bien, no vaya contra mi conciencia y mis convicciones, adelante, adelante, lo sigo obedeciendo. Seguimos. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Que agraden en todo, que no sean respondones. Aquí respondones, por cierto, en el original griego es la palabra antilegó, antilegó. Se oye como la palabra lego, pero antilegó. Lego quiere decir decir, decir. Antilegó es antidecir, ¿no? Por tanto, la traducción correcta es contradecir. ¿Me explicó? Antilegó es eso, respondones es contradecir. Y como el verbo en griego siempre se refiere a una acción continua, entonces en este caso Pablo le pide a Tito que los esclavos no se la pasen contradiciendo a sus amos, ya sea con exceso de confianza, solo llevándoles la contra a sus amos. Eso le está diciendo Pablo a Tito. Y seguramente abundaban estos en Creta, Pues no por nada Epiménides, el gran filósofo, decía que eran malas bestias, porque algunas bestias de carga eran más nobles que muchos de ahí. Así, no por algo, no por nada, Un asno o buey de carga se puede poner difícil, pero no te contradice, a menos que sea el burro de Shrek.
Pues no por nada Pablo le dijo a Tito en el primer capítulo, Tito 1:9, que sea retenedor de la palabra. Fíjese, anótenlo, Tito 1:9. No por nada le dijo Pablo a Tito en 1:9 que sea retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que, ¿qué? A esos. Ya he conocido así muchos hoy en día, ¿no? Que solo se la pasan contradiciendo, cuestionando, respondiendo con sarcasmo, retando o llevándoles la contra a sus superiores. Hasta en las redes sociales tuve un compañero que yo escribía algo, no importa lo que yo escribiera, él escribía un comentario abajo para darme la contra o hacerme quedar en ridículo. Y ay, qué energías, para hacer eso. Qué cansado lidiar con esa gente. Son cuchillitos de palo. Es como manejar sobre la grava, ¿no? Avanzas poco y terminas agotado. Escribió William Hendrickson, no basta, y cito, no basta el cumplimiento externo de la voluntad del maestro. También se prohíben el refunfuñar y la queja oculta. Y también solemos hacer eso, La queja oculta, bueno, a sus espaldas, ¿no? Hijo. Repito, no basta el cumplimiento externo de la voluntad del maestro, también se prohíben el refunfuñar y la queja oculta, ya que aquí viene lo bueno de William Hendrickson. Una disposición malhumorada jamás ha logrado ganar un alma para Cristo. Una disposición malhumorada jamás ha logrado ganar un alma para Cristo. Entonces, los esclavos deben estar deseosos de agradar y de tener buena disposición para sus amos. Buenísimo. Seguimos, no defraudando. Este tipo de ofensa era tan común en el mundo antiguo que algunas veces la palabra siervo y ladrón eran intercambiables. A veces se asumía que los siervos les robarían a sus amos de estas pequeñas maneras, ¿no? Defraudando, la palabra griega es nosfisó y significa no solo robar, sino malversar propiedad ajena, reteniendo una parte del precio de cualquier mercancía vendida por cuenta del maestro, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 5:2 lo traducimos sustraer del precio. El crimen, ustedes recuerdan, el de Ananías y Zafira, el cual fueron culpables. Ahí lo traducimos, sustraer del precio. Cuando el amo daba vuelta las espaldas, cuando el amo te daba las espaldas, con frecuencia se cometían pequeños hurtos. La defraudación o robo, por el cual el esclavo retiene secretamente una parte de lo que le pertenece a su amo, no debe ser. Jamás debería ser en el pueblo de Dios. Ni siquiera se debe excusar, ni siquiera te debes excusar con tu amo diciendo, el patrón me debe mucho más que esto, porque me ha quitado la libertad y me está robando las fuerzas y los talentos sin un pago justo y bonito, ¿no? Yo que tengo retierto, talento. No, el esclavo debía dar muestras de suprema felicidad, satisfacción, estar satisfecho con lo que tienes. ¿Qué sigue? Mostrándose fieles en todo. Simplemente Tito debía dirigir a los siervos a ser buenos trabajadores, ¿no? En todos los sentidos. E.F. Brown cuenta una cosa que sucedió en la India y se las platico. E.F. Brown cuenta una anécdota. A un siervo cristiano de la India, en la India, le mandó una vez su amo con un mensaje verbal que él sabía que no era cierto. Otra vez lo voy a volver a leer. A un siervo cristiano en la India le mandó una vez su amo con un mensaje verbal que él sabía que no era cierto. Se negó a comunicarlo, aunque su amo se puso furioso entonces. A partir de entonces respetó a su siervo más que antes, porque se convenció de que siempre podía confiar en él. La verdad es que a fin de cuentas el mundo llega a ver que el obrero cristiano es el que más vale la pena tener. Y eso debería de ser siempre. Una vez escuché a un vecino decir que tenían los cristianos mala racha en los trabajos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
En un sentido, es difícil ser cristiano en el trabajo, ¿no? Tienes muchas oposiciones y tentaciones, es cierto, pero en otro es más fácil de lo que pensamos, porque no hay amo bajo el sol que no esté buscando desesperadamente obreros de cuya honradez, lealtad y eficacia se pueda fiar. Solamente en alguien que teme a Dios lo va a encontrar. Y ya como conclusión, hermanos, todo esto que hemos visto de Tito, que debía enseñar a los hombres, ancianos, ancianas, jóvenes y esclavos, ¿con qué fin? ¿Con qué fin era? ¿Por su obediencia, trabajo duro y su humilde sumisión para ganarse un gran premio? No, porque todo esto, con ello, adornarían la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahí está al final del pasaje, hermanos. Adornarían la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornen, literalmente significa tomar joyas preciosas y acomodarlas para mostrar su verdadera belleza. Una vida santificada que deja bien a la vista todos los frutos de la gracia transformadora, lo que es obediencia, alegría, gozo, integridad, etcétera, que resplandece como muchas piedras preciosas, es un adorno a la doctrina de nuestro Señor. Véanlo de esa manera. En un sentido, el Evangelio no necesita ser adornado, ¿no? Al mismo tiempo podemos mostrar la belleza del Evangelio con la forma en que vivimos. Esa es la verdadera belleza. No se necesitan cosas externas, pues, sino esas actitudes, lo que marcan la diferencia, hermanos. Y a menudo pensamos que necesitamos pues, mejores palabras para adornar el Evangelio, ¿no? Ay, no sé cómo hablarle de Cristo a esta persona, este fulano. No sé cómo. Señor te va a dar las palabras de manera orgánica, porque eso está en tu esencia. Y si lo vives mejor, tener mejores palabras está bien, pero lo que realmente necesitamos son mejores vidas. Eso se necesita. Y qué privilegio que nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿no? Qué privilegio, como si nos lo mereciéramos, ¿no? Pero así nos lo dice a los creyentes, a los que nos ha escogido para salvación, que somos la luz del mundo. Pero también nos dice esto, como mandato, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para que qué? Para que vean vuestras buenas obras y los acaricien y los apapachen y den premios. No, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo principal, para que glorifiquen al Señor. El cristianismo, hermanos, nunca debería ser intencionalmente aburrido o deprimente. No dejemos que la seriedad del Evangelio produzca en nosotros una actitud severa, así, de modo que otros se sientan repelidos, que causen así como que repelio en otros, pues. No, tiene que ser atractivo para los demás. Este cuate tiene una vida diferente, reacciona diferente, no reacciona vulgar como todos los demás. Incluso uno que se encuentra en una etapa baja o desfavorecida de su vida, tiene también el potencial de embellecer la palabra de Dios con la forma en que vive. Así vemos cómo la doctrina de Dios puede ser adornada, ¿no? Es adornada cuando sus efectos en la vida y el carácter se expresan en la conducta. Mientras que cuando solo es una doctrina teórica, carece de la manifestación de la belleza. Cuando, sin embargo, se realiza y se manifiesta en la vida humana, su belleza aparece al instante. El valor de una teoría siempre es supremamente visible en los resultados que produce. Lo repito, el valor de una teoría siempre es supremamente visible en los resultados que produce. Nos dice Pablo en Filipenses 2:15. ¿Qué dice? Filipenses 2:15. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué les dijo a los creyentes de Filipos y por ende a nosotros? 2:15. Que seamos ¿qué? Irreprensibles y sencillos. El que hace todo correctito, aparentemente irreprensible, pero sin temor de Dios, ¿qué pasa con él? Se alza, se cree. Irreprensibles y sencillos. Vean qué equilibrio. Hijos de Dios sin mancha
¿En medio de qué? Una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué bueno que lo dijo Pablo a los creyentes de Filipos en esa época, ¿eh? Ahorita no hay generación perversa ni maligna, ¿eh? Hoy en día. Se aplica en todas las épocas, todas las eras. Si usted, hermano o hermana, quiere que alguien actúe de una determinada manera, asegúrese de estar viviendo usted mismo lo que pretende en otros. Entonces se habrá ganado el derecho de ser oído y su vida reforzará lo que enseña. Ahora sí que, en pocas palabras, seamos en Cristo una auténtica tipografía para otros. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos porque nos has traído aquí, los pocos que logramos venir. Gracias, Señor, gracias porque me permitiste llegar con bien, Señor, para poder impartir el mensaje que me toca y poder terminar con este capítulo de la carta de Pablo a Tito. Señor, que siempre es una bendición y es una motivación, es un gran aliento para lo que es todos los que quieren servirte, Señor. Una carta pastoral siempre es tremendamente edificante, Señor. Y en esta de Tito hay muchas cosas que aprender sobre lo que tu siervo Tito tuvo que lidiar con la gente de Creta y lo que tenemos que lidiar nosotros con la gente y con nosotros mismos, con nuestro propio pecado, Señor, para poder madurar y ser santos, Señor, y darte gloria. Bendito seas, Señor. Gracias por tantas bendiciones que nos das y bendice la cena que vamos a proceder esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra y por tantas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. ¿Seguimos? Hermanos, como lo mencionó nuestro hermano Jonathan, hoy nos toca celebrar la Cena del Señor. Vamos por favor a 1 Corintios 11, el versículo 23. Si me hacen favor, hermanos, para que veamos cómo Pablo, ¿verdad?, les enseña a los corintios esta parte maravillosa, porque el Señor hizo su nuevo pacto allí con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a leer esta parte de la escritura que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Cada vez que nosotros hacemos esto, hermanos, estamos anunciando que Él va a venir y que creemos en nuestro Salvador. Hermanos, sabemos que debemos estar preparados en este día, pero vamos a darnos un minuto para que el Señor nos recuerde algo que tal vez hayamos hecho. Pongámonos a cuentas con Él, ¿verdad? Porque dice la Escritura: acércate a Jehová mientras puede ser hallado. Él está aquí y Él nos escucha, hermanos. Demos un minuto para decirle que nos perdone de esos pecados, ¿verdad? Porque no estamos libres. Este cuerpo siempre va a pecar, hermanos. Un minuto para que nos pongamos a cuentas con el Señor, hermanos.
Le damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que nos podemos acercar al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hermanos, si nos ayudan a repartir el pan y el vino para que todos podamos compartir este día. Tal vez, hermanos, recuerden una porción de la Biblia donde David dice: perdóname, Señor, de los pecados que me son ocultos. A veces no lo sabemos, pero hay cosas que hacemos inconscientemente. Entonces el Señor nos va a ayudar a darnos cuenta y pedirle perdón por eso. Fue sorprendente el día que yo leí que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. En ese momento dije, por más que me quisiera portar bien, siempre voy a ser pecador. Porque si sé hacer algo bueno, si es que hay algo que me ha enseñado el Señor y no lo hago, retengo algo, entonces también se me va a contar como pecado. Nos pidamos del Señor, ¿verdad? Que Él que nos dé ese corazón para buscarlo día y noche. Que nosotros podamos decirle que nos perdone, que nos limpie, ¿verdad? Como con hisopo. Yo no entendí esa parte de como con hisopo, pero en la industria alimentaria, después de lavar los equipos, los técnicos pasan un hisopo, como los cotonetes, y si cambia de color es que no está totalmente limpio el recipiente. En ese momento entendí, ¿verdad? Como con hisopo, o sea, cuando lo pase, ahí va a ser la prueba. Ellos se dan cuenta, si no está limpio, cambia de color el hisopo y entonces tienen que volver a hacer esa limpieza. Y así, ¿verdad? Nosotros hemos de ser limpiados una y otra vez. Todos tienen ya los elementos, hermanos. ¿Estamos listos? Si alguien falta, por favor, levante su mano para que los hermanos puedan pasar. Vamos a leer nuevamente esta parte de la Escritura, ¿verdad? Porque dice así: porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos la copa, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, hermanos. Esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora continuamos, hermanos.